de la autonomía de las universidades públicas, es necesario ubicar el contexto actual. Hay que entender las nuevas características del mundo y de la sociedad de hoy, que constituyen los contextos en que nuestras instituciones se desenvuelven. Debemos también esclarecer los desafíos que ello implica para las instituciones de educación superior, especialmente para las universidades públicas. En esta época, caracterizada por la globalización y la emergencia de la sociedad y la economía del conocimiento, es importante recobrar algunas nociones y valores que se han soslayado ante el torbellino de acontecimientos y vicisitudes que nos ha tocado vivir. Es preciso recuperar la noción y los valores concomitantes a la autonomía universitaria y reflexionar sobre lo que hoy significa y los desafíos que habrá que enfrentar al asumirla plenamente de cara al futuro. En los tiempos que corren, una situación que ya nos parece normal y a la que nos hemos habituado durante los últimos 30 años es la preeminencia de la ideología económica con política que ha entronizado al mercado y exorcizado el papel social del Estado que grandes beneficios trajo a la población en casi todo el orbe en la segunda mitad del siglo pasado. Esa lógica se impuso y junto con ello adquirió primacía el individuo frente a la colectividad, el interés particular sobre el interés público, el espacio privado sobre el espacio público. Sobre todo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, en todo el planeta ha sido notable el desmembramiento y la reducción del ámbito estatal e incluso el desprestigio de lo público. Nuestro país no estuvo ni está al margen de esta tendencia. Ha sido patente la tendencia a privatizar bienes y servicios públicos y en todo caso a introducir la lógica de carácter mercantil en los asuntos públicos con un enfoque puramente economicista de costo-beneficio. La crisis económica mundial de 2008, cuyos efectos aún están presentes, quizá en mayor medida en los Estados Unidos y en algunos países europeos, como particularmente lo vemos ahora en España y poco antes en Grecia y Portugal, en donde han habido protestas, sobre todo de los jóvenes que nos han hecho cobrar conciencia de que no puede dejarse la economía al libre juego del mercado y que es necesaria la presencia del Estado para regularla. Tenemos que hacer un alto en el camino que se ha seguido simplemente porque no hemos progresivamente en términos económicos o productivos y en cambio se han agudizado los contrastes sociales, se han acentuado las distancias entre la opulencia y la indigencia, pero sobre todo debemos replantear los esquemas económicos, políticos y sociales que hemos seguido porque no necesariamente estamos ofreciendo opciones reales al futuro de los jóvenes. Las políticas económicas no resolvieron las desigualdades internas en los países, pero en cambio ampliaron las brechas existentes entre las naciones desarrolladas y las que aspiran a hacerlo. Con la reciente crisis mundial, las desigualdades internas se hicieron aún más grandes y las consecuencias han golpeado en mayor medida a los sectores más desprotegidos, entre ellos los jóvenes y los desempleados, sectores que, por cierto, nada han tenido que ver con el origen de la crisis. La contracción del papel social del Estado está afectando de manera significativa el papel y la importancia de la universidad. En el caso de México, se ha reflejado en el diseño e implementación de políticas públicas para la educación superior en los últimos lustros, particularmente en las relativas al financiamiento. No es casual que en las declaraciones finales de las numerosas reuniones de universidades de carácter regional o internacional, como las recientemente por la Unión de Universidades de América Latina en Guadalajara, se reitere en ellas que la educación superior universitaria es un bien público y social, por tanto, al servicio de todos los sectores de la sociedad. Efectivamente, la educación superior es un bien al que tienen derecho todos los ciudadanos
que tiene además un claro valor estratégico para el desarrollo de los individuos y la sociedad en su conjunto. La educación superior es un bien público principalmente porque genera posibilidades de mejora social para los más jóvenes. Este solo hecho debe hacerla una de las metas más anheladas para cualquier país. La prioridad que el desarrollo de la educación superior debe tener en el contexto de la actual sociedad del conocimiento, donde éste se ha convertido en el principal factor para generar riqueza, ha sido captada y asimilada por los países desarrollados y los llamados emergentes. Lamentablemente, todavía no es nuestro caso. Muestra de ello es que entre 1980 y 2008, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo incrementaron sustantivamente sus coberturas en materia de educación superior. Mientras en 1980 la cobertura promedio de los países miembros de la OCDE era de 22%, en 2008 llegó al 36%. Es decir, en poco menos de 3 décadas, los países más desarrollados del planeta triplicaron el acceso de los jóvenes a la educación superior. Cabe aclarar que aunque México es integrante de esa organización, en el mismo lapso apenas logró pasar de 13 a 27% de la cobertura. En la actualidad nos estamos acercando al 30%. Tiene también tener presente algunas comparaciones. Mientras que en México pasamos en esos años del 13 al 27%, Corea del Sur lo hizo del 12.8% al 98%. En 3 décadas, Corea, que en esta materia estaba por debajo de México, nos superó de manera francamente espectacular. Mientras ellos aumentaron 6.6 veces el acceso de sus jóvenes a las universidades, nosotros apenas pudimos duplicarlo. Ello explica, en parte, la exitosa estrategia que Corea ha seguido para convertirse en una de las economías más pujantes del planeta, mientras nosotros no hemos podido superar nuestras indefiniciones ni nuestros problemas para ponernos de acuerdo en el rumbo por el que se debe conducir al país. Por razones como esta, a México, a pesar del gran tamaño de su economía, no se le considera en el contexto mundial en el grupo de esas naciones con posibilidades de integrarse al grupo de potencias mundiales, cuando hace apenas algunos años así se le catalogaba. Por su carácter de bien público y por el papel estratégico que en el mundo de hoy juega, el financiamiento de la educación superior pública es una obligación que el Gobierno de la República no debe eludir.